Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias o ir abriendo nuestras Biblias. En el libro de Segunda de Samuel, nosotros estamos meditando ese libro. Iniciamos meditando, ya vamos en el capítulo 3. Pero vamos a estar resumiendo un poco acerca de lo que hemos visto. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Sí? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, en esta tarde le damos gracias. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permite estar reunidos, estar juntos como un solo cuerpo, como una familia, Señor. Gracias también por los que están en la transmisión. Gracias porque son parte de nosotros, oh Dios, parte de la iglesia, parte de ese cuerpo tuyo, Señor. Y en esta hora queremos que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos en este momento, que sea tu Espíritu Santo preparando los corazones, abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que, Señor, podamos realmente atender a tu voz. Que sea usted hablando en nuestras vidas, que sea su palabra quien tome el gobierno de nuestras vidas y que tome el control también en este momento. Gracias le damos, Padre, y este tiempo lo ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le quiero preguntar, hermano, si sabe cuál es su naturaleza en Cristo. Su naturaleza en Dios. Muchas veces podemos decir fácilmente, sí, sé cuál es mi naturaleza. Podemos contestar tal vez de una forma inmediata. Pero si nosotros contestamos sabiendo cuál es nuestra naturaleza en Cristo, en realidad también tenemos que vivir conforme a esa naturaleza, ¿sí? La naturaleza de Dios es algo que se vive, no es algo solamente que yo puedo decir, ¿sí? Entonces, empezamos nosotros a ver el libro de Segunda de Samuel, pero en realidad este libro comienza en Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel y Segunda de Samuel nosotros lo tenemos dividido, pero es un solo libro. Así que yo dividí a partir de Primera de Samuel, capítulo 16, hasta el capítulo 30, como el entrenamiento de David antes de subir al trono. Y después nos va a hablar del capítulo 1 de Segunda de Samuel hasta el capítulo 10 de esos triunfos. ¿De quién? De David, o David subiendo al reino. Y a partir del capítulo 11 hasta el final vamos a ver realmente los problemas de David o las consecuencias del pecado de David, ¿sí? Eso es lo que estamos o vamos a estar viendo en este tiempo que vamos a estar meditando Segunda de Samuel. Ahora, yo quiero primeramente mostrar el resultado, hermanos, de esa naturaleza, de cómo es la naturaleza de un hombre que va a reinar, ¿sí? Su naturaleza, los resultados, y después voy a ver el por qué, cómo llegó hasta ese resultado, ¿sí? Entonces, solamente vamos a resumir algunos pasajes de Segunda de Samuel. Y si nosotros vamos al capítulo 1, nos está diciendo acerca de la muerte de Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Primera de Samuel termina con la muerte de Saúl, capítulo 31. Entonces, para que sepan que es un solo libro, en realidad comienza de esta manera, ¿sí? Con la muerte de Saúl y ¿de quién más? De su hijo Jonatán. Entonces, hermanos, en realidad vemos la muerte de un hombre que fue rey de Israel, pero que en realidad llevó a este pueblo a una decadencia espiritual muy grande, ¿sí? Este hombre en realidad no solo
fue una decadencia espiritual, sino también nos dice que al momento en que los filisteos derrotaron a Israel, y fue cuando murió Saúl, los israelitas tuvieron temor, huyeron. ¿Y qué hicieron los filisteos? Vinieron y se apoderaron de sus territorios. O sea, que también en realidad fue decadencia en el territorio de Israel. Pero ¿cómo inicia este libro? David, ¿cómo presenta a Saúl y a Jonatán? Como héroes, como la gloria de Israel. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo está tomando en realidad David la muerte de Saúl? Realmente vamos a empezar a ver el carácter o una naturaleza de ese hombre que va a reinar. Mire, dice, después de que él le dieron la noticia de que Saúl había muerto, él dice el verso 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Entonces, muere Saúl y entonces podemos pensar, entonces ya ahora sí va a reinar David sobre todo Israel. Muriendo Saúl, ahora va a reinar David. Pero no fue así. Hubo también dificultades para que David llegara al trono. 7 años solamente estuvo reinando sobre Hebrón, ¿sí? Sobre la tribu de Judá. Entonces no le fue fácil a David en realidad subir al trono. 13 años estuvo siendo entrenado por Dios, voy a decir así, en el desierto, Saúl persiguiéndolo, aproximadamente 13 años. Ahora, este hombre que se le opuso tantas veces, o sea, hablando de Saúl, él cómo toma su muerte. Con gozo, diciendo ya murió, ahora sí voy a reinar. No, en realidad no. Se entristece en realidad y hasta hace un canto. Esto se va a repetir, hermanos, con 2 hombres más. Esto mismo. Mire, vamos ahí al capítulo 2, versículo 8. La Biblia nos va a estar hablando, o en estos pasajes que nosotros vamos meditando, nos habló de David, de Saúl, de Jonatán, pero ahora nos va a hablar de un personaje llamado Abner, que era el general de Saúl cuando Saúl vivía. Pero este hombre se opuso también en realidad a la voluntad de Dios y opuso más bien a Isboset, el hijo de Saúl, como rey de Israel. ¿Sí? Mire, dice ahí, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaén y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. ¿Sí? O sea, este hombre se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero cuando muere este hombre, ¿sabe qué hizo David? Lo mismo que con Saúl. Capítulo 3, 22, dice el título, Joab mata a Abner. Este hombre va a morir. Y dice así lo que hizo David hasta el verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba,
Dice: rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Y entonces también dice que le hace un canto. Pero vamos al verso 36. Mira el pueblo cómo reaccionó al ver David que no podía comer. Dice: todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. En realidad, con David el pueblo estaba viendo un carácter, una forma diferente a la que habían visto con Saúl. Este Abner se opuso a que David tomara el reino de todas las tribus. Podríamos decir que también era su enemigo. Y sin embargo, ¿qué hace David? ¿Le reclamó cuando lo vio? No, hoy lo meditamos. Decía que aún le hizo banquete a él con los 20 hombres que habían ido con él. No le reclamó diciendo el por qué. ¿Por qué te estás oponiendo a Dios para que yo suba al trono? No está reclamando su lugar. Y sabe, vuelve a hacer lo mismo con Isboset cuando lo matan. En el capítulo 4 nos va a hablar de esto. ¿Cómo es la naturaleza? O cómo desde el inicio, los primeros capítulos del libro nos indica cómo es la naturaleza del hombre que va a subir al trono. Ya no un Saúl, sino un David. Con Saúl termina en una decadencia espiritual totalmente derrotado, voy a decir así. Termina sin una esperanza, pero con David hay un camino. ¿Pero por qué? Vamos al capítulo 2. Mire lo que dice. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió: sube. Y mire nuevamente David dice, David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. ¿Y qué hicieron en Hebrón? Dice el verso 4: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hermanos, veamos cómo es la naturaleza de ese hombre del reino de Dios. Este hombre estaba reconociendo a Dios como su rey. Él iba a subir al trono, pero en realidad estaba diciendo: Dios es mi rey. ¿Por qué? Porque iba y le consulta: ¿tengo que subir? Y Dios le dice: sí. Y después le dice: ¿a dónde? A Hebrón. Le contesta Dios. Es un David que estaba bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿No eso era lo que Dios quería desde el principio con Adán? Yo te voy a poner para que tú reines sobre la tierra. Pero recuerda, este árbol te va a recordar que yo estoy arriba de ti. Ahora, este David está reconociendo esto. Yo voy a ser rey, pero sobre mí está el Dios de Israel, el que dirige, el que manda. Hermanos, este es el hombre realmente con una naturaleza como la de Dios. Pero
¿Cómo es el hombre de una naturaleza de este mundo, con el reino de este mundo? Dice que Abner puso al hijo de Saúl como rey. Pero ¿sabe? ¿Será que era porque se preocupaba? ¿Porque no se perdiera el reinado de Saúl? En realidad no. Era por sus propios intereses. Y después nos dice así en el verso de hoy, capítulo 3, dice: y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? O sea, Isboset le reclama por qué se había llegado a la concubina de Saúl. Y esto le enoja a Abner. ¿Y sabe cómo reacciona? Dice: ahora me voy a ir del lado de David. Yo había tenido misericordia con tu padre y contigo, no entregándote en las manos de David. Pero ahora yo voy a entregar todo Israel en las manos de David. Mire cómo es el hombre que busca sus propios beneficios. ¿Usted cree que Abner ahora se estaba preocupando porque David tuviera todo Israel? No. Era por él mismo. Era por él mismo. Así es el hombre con la naturaleza de este mundo. Busca sus propios beneficios. Busca lo que a él le conviene. ¿Qué tanto me perjudica a mí? ¿Se puede preguntar esto? David no está pagando a los hombres, o David no está mostrando a los hombres conforme a él le han pagado, sino conforme a su naturaleza, él está tratando a los hombres. Pero este Abner pagó conforme a él le pagaron. Así es la naturaleza de este mundo. Y debemos preguntar: ¿cuál es nuestra naturaleza? David reconocía a Dios como rey. Pero ¿cómo llegaron estas dos formas? Abner pensando en sus propios beneficios. Hubo un por qué llegó hasta ahí. Y David también hubo un por qué llegó a pensar de una forma natural como Dios es. Si nosotros vemos desde la entrada, está presentando David el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Sí? Obedeciendo a Dios, escuchando la voz de Dios. Y David, ese amor aún a los enemigos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, hermanos, que es donde empieza la historia de David, y vamos a ir viendo al mismo tiempo cómo sucedieron estas dos cosas, cómo llegó David a tener realmente esa naturaleza, y Abner también, o el pueblo de Israel, que está representando a Abner, realmente está representando a todo el pueblo de Israel. Dice el verso 16, versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sí? Aquí viene Samuel y está entristecido porque Dios ya había desechado a Saúl. Pero ¿por qué lo había desechado? En poco hay que leer más, pero solamente me voy a basar en este verso 15, 23, hermanos. Solamente mire la vista hacia atrás un poquito. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ¿por qué fue desechado? Porque Él desechó la palabra. ¿Sí? Él desechó la palabra de Dios. Ahora, dice que Él fue rebelde, o sea, fue en rebelión a Dios.
y fue obstinado. ¿Qué es una persona obstinada? Una persona terca, necia, que nadie lo mueve de la decisión que él tomó y que no toma en cuenta las decisiones de otros o las opiniones de otros. Eso es una persona obstinada. Entonces, ¿qué hizo Saúl con la palabra de Dios? No quiso escuchar, siguió sus propias decisiones, lo que él quería hacer. Entonces, desecha la palabra y Dios lo desecha a él. Hermanos, desde Génesis esto se repite una y otra vez. El pueblo, primero era con Caín desechando la palabra, o con Adán podíamos empezar, y después la descendencia de Noé, cómo ellos desecharon una y otra vez la palabra de Dios. Y una vez más nos presenta a Saúl de esta manera. Ahora, mire cómo es Samuel, hermanos. Vamos a leer 16. 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos de Isaí, para ver quién era el rey, dijo así: él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Sí? Mire, Samuel ve a este hombre, Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dice: este es. ¿Por qué creen, hermanos? Porque tal vez era un hombre parecido a Saúl, alto. Realmente dice que Saúl era muy alto. Y lo que Samuel buscaba era un hombre igual que Saúl. Mire, aunque este hombre era sacerdote, ¿dónde tenía su mirada? ¿Qué había provocado el reinado de Saúl? Que todo el pueblo y aún el sacerdote tuviera su mirada ¿en dónde? No en Dios, no en lo que Dios quería, sino en lo que el hombre busca, desea, anhela. Y esto es lo mismo que hace Samuel. Este es el ungido, está buscando otro Saúl. ¿Y qué dice Dios? Y Jehová respondió en el 7: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y nos dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí voy a hacer algo, hermanos, porque después lo voy a traer. Dice que fue ungido, pero cuando la Biblia habla que fue ungido, quiere decir que el Espíritu Santo está en esa persona. ¿Sí? Lo está relacionando de esta manera. Ahora, quiero poner un ejemplo. Ustedes ya conocen la historia de David y de Goliat, ¿cierto? Solo quiero mostrar algo aquí. ¿Cómo ese pueblo tenía su mirada? ¿Dónde? ¿En Dios? No. ¿Qué hizo el reinado de Saúl? ¿Hacia dónde dirige a los hombres? Hacia buscar sus propios beneficios. Pero mire lo que dice. Nos va a explicar cómo era este hombre Goliat en el versículo 5, 17:5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cola de malla, y era de peso de la cota 5,600 de bronce, dice así. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. 7. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Y se paró, dice el 8, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl?
escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y mire lo que dice el 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿A quién estaban viendo? A un gigante, a un Goliat y nada más. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En Israel. Pero mire lo que llega y dice David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Y que quite el oprobio de Israel. Dice así: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿A quién veía David? ¿Cómo toma David a ese Goliat? Este filisteo incircunciso. Como nada. ¿Y quién es este para que venga y hable en contra de los escuadrones de el Dios viviente? ¿A quién veía David? Y dice, enseguida nos va a decir, versículo, cuando dijo Saúl, dice el versículo 33, hermanos, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Una vez más, Saúl desprecia a David diciendo: tú no vas a poder. Este es un hombre de guerra. ¿A quién está viendo? Entonces, mire lo que contesta en el 36. Dice que Dios realmente le ayudaba cuando él cuando él era pastor. Dice así: fuese león, fuese oso, cuando estos animales atacaban a sus ovejas, dice, tu siervo los mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Una vez más, les hace o quiere David que el pueblo voltee a ver al Dios viviente. No vean al gigante. No vean, no pongan sus ojos en este mundo. Dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué hace David? Está haciendo que el pueblo una y otra vez voltee a ver. Pero entonces Saúl, en los siguientes versos, nos dice que le quiere poner su armadura. Pero en realidad lo que Saúl quería hacer era hacer un Goliat ahora de David. Pero mire lo que dice David, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire lo que está diciendo: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y después lo que dice 47, y sabrá toda la congregación, o sea, todo el pueblo, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os ha entregado en nuestras manos. ¿Vemos hacia dónde nos lleva esto? O sea, ¿cómo era Abner? Realmente había aprendido de este Saúl, siendo su general. ¿Hacia dónde tenía la mirada? Hacia sus propios beneficios, hacia este mundo, no miran hacia otro lado. Pero David quiere hacer ver al pueblo: vean al Dios viviente. Pero ahora, hermanos, empieza la persecución de David, y también es tiempo de que esta fe en realidad sea probada. La fe de David.
Él dice creer en ese Dios. Él dice tener esa fe en Dios y quiere hacer ver al pueblo que vea a ese Dios. Pero es tiempo de que empiece su persecución. Solo vamos a leer algunos versos. Mire, dice el verso 19. ¿Por qué se enoja Saúl? Pero antes en el 18. ¿Por qué se enoja? Dice el 18:7. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le basta más el reino? ¿O no le falta más el reino? O sea, ¿no le falta nada más que ya tome el reino? Y dice ahí: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Lo que está diciendo Saúl, dijo a todos sus siervos que matasen a David. Entonces empieza esa persecución, y en esa persecución vamos a llegar al capítulo 21, hermanos. Créanme que quisiera explicar todo, pero dice el versículo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Aquí le está diciendo David al sacerdote, en realidad le está mintiendo, que Saúl, el rey, lo había mandado. Pero no fue así. Entonces, esto lo hace para que el sacerdote les diera de comer, ¿sí? Y les da de comer en realidad. Pero después de que David miente, dice el versículo 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mire hasta dónde ahora está cayendo David. Primero David miente y ahora le dice al sacerdote: ¿no tienes aquí espada o arma? Hermanos, ¿qué había dicho antes David? Que sepa toda la congregación que Dios no salva con espada. Y ahora David, ¿en qué está poniendo su confianza? ¿Dónde quedó ese David? Dice así: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Dice: si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Vemos a David? ¿Por qué David era necesario que experimentara esos 13 años siendo entrenado por Dios? Es necesario. Ahora David se hace pasar por loco. Dice enseguida el 12: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, porque parece que lo reconocieron que era él el que había matado a Goliat. Pero después dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía
las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba, por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Bueno, se dice que este hombre, su esposa y su hija también estaban como un poco trastornadas, es lo que se dice. Por eso dice: ¿acaso me faltan locos? Y entonces dice: había de entrar en mi casa. Mira hasta dónde ha caído David. ¿Hasta dónde? Primeramente miente, después busca una espada y ahora se hace pasar por loco. Ha caído hasta lo más bajo. Y dice el 22:1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Hermanos, David se mete a una cueva y ha caído hasta tocar fondo, voy a decir así. Y se dice que él escribió el Salmo 142, vamos ahí, cuando él estaba en esta cueva. Yo quiero que veamos lo que él expresa. Tal vez sí, David, en su miedo, en huir, en estar huyendo de Saúl, llega el momento en el que él se desanima y dice así: con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Primeramente dice que David está pidiendo o está clamando por misericordia, pero después dice que él se queja, pone su queja delante de Dios y dice: delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste, dice, mi senda. Mire lo que le está diciendo: en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a tu diestra, o mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Mira lo que está diciendo aquí David. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo ni refugio ni hay quien cuide de mi vida. Hermanos, cuando una persona está a la diestra, ¿para qué está? Ustedes recuerdan cuando dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Tenemos a alguien que interceda, pero lo que David está diciendo aquí es: no hay nadie. No hay nadie en mi diestra. Nadie está conmigo. Estoy solo. Dice: no tengo refugio ni a quien cuide de mi vida. David había tocado fondo. Pero después él mismo dice: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza. Mire cómo es el hombre. Cómo se siente David en un momento, pero en otro momento, ¿qué dice? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y termina diciendo: me rodearán los justos porque tú me serás propicio, o tú serás bueno conmigo. Volvemos a 1 Samuel 21, hermanos. 22, donde quedamos. Mire lo que le hace Dios después de esto.
22:1, después de que él está en la cueva y cae a lo más bajo y se siente solo, ¿qué hace Dios? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, o sea que él estaba en la cueva, vinieron allí a él. Aquel David que se sentía solo, que nadie estaba a su diestra, ahora Dios manda a su familia. No lo deja solo. Manda su padre, su madre y sus hermanos. Pero no solo eso. Dice el 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿A quién le manda? Dios le manda a su familia, pero después, ¿a quién le manda? ¿A los afligidos? ¿A los que están endeudados? ¿A los que tienen amargura de espíritu? O sea, los que también tienen un problema. ¿Qué está haciendo Dios? Mira, David, no veas tu problema solamente. Hay otras personas que también están igual que tú. Dios le está haciendo ver los problemas de otros para que no se centre en su problema. ¿Vemos lo que está haciendo Dios? El trato de Dios con este hombre. Por eso era necesario que David fuera entrenado 13 años. Y esto mismo lo vamos a ver 2 veces más en este mismo libro. No ahora estoy diciendo. Pero si usted sigue leyendo, vamos a ver después, nuevamente David vuelve a reaccionar. No quiere tocar a Saúl, no le quiere hacer daño, porque no quiere tocar al ungido de Dios. Pero en medio de esa historia está una historia de alguien, el esposo de Abigail, llamado Nabal. Este hombre. Y a este hombre, porque no le quiso dar comida, David vuelve a actuar. ¿Cómo? Humanamente. Y lo quiere matar. Primero no quiere tocar a Saúl, pero llega el momento de este hombre y a este sí lo quiere tocar. ¿Y qué hace Dios? Manda a Abigail a impedírselo. Y le dice, no te enfoques. No seas también tú un necio como este hombre. Enfócate en el reino, porque Dios te va a hacer rey. Enfócate en lo que Dios te ha puesto, que tú vas a ser rey. Entonces, hermanos, ¿cómo David pudo tener este carácter en 2 de Samuel? ¿Cómo? Porque fue entrenado 13 años por Dios. ¿Y qué vimos acerca de Saúl, de su reinado? ¿Hacia dónde hizo ver al pueblo? Hacia esta tierra, hacia este mundo, hacia sus deseos. Y yo hoy le pregunto, hermano, ¿qué naturaleza tiene? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué digo esto? Porque 2 de Corintios 1:21 nos va a decir esto, hermanos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, nosotros también fuimos ungidos, igual que David. Y dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recuerdan que les dije que este ungimiento tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la misma Biblia también nos dice en Apocalipsis y en Pedro que Él nos ha hecho reyes.
¿cierto? Sí. Fuimos ungidos y somos reyes. Pero ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo actúa ante los demás? ¿Cómo lo traten o conforme es su naturaleza? ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo está actuando? Se dice que hay 3 tipos de personas, hermano, y voy a terminar con esto. Los que no creen, los que dicen que creen y los que creen. Los que no creen, si nosotros lo traemos a la historia de David, son los filisteos. No creen en Dios. Pero los que dicen que creen, ¿quién podría ser? Saúl, Abner y todo el pueblo de Israel decía que creía en Dios. Pero en realidad seguía su propio deseo, su propio camino. ¿Y quién sería el que cree? David. ¿Qué naturaleza tenemos, hermanos? Oramos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque realmente nos hace ver, Señor, hacia dónde quiere que nosotros realmente nos dirijamos, hacia dónde realmente vayamos, a quién reflejemos en esta tierra, en este mundo, que extendamos su reino a través de nuestra forma, de nuestra conducta, Señor. Permita que su Espíritu Santo nos ayude realmente a llevar a cabo esto. Que no pensemos cuánto me beneficia a mí o a los míos, porque muchas veces aún somos así. Me preocupo por mí misma y por los míos, y no importan los demás. Pero realmente aquellos que han sido ungidos como reyes no actúan de esa manera, Señor. No actúan de esa manera. Perdónanos si hemos actuado de esta manera, sin preocuparme por el otro. Pero Espíritu Santo, vaya transformando nuestra vida, así como lo hizo con David. Que realmente vayamos experimentando realmente ese Dios vivo. Y sabemos que muchas veces va a ser a través de las circunstancias difíciles que pasemos en nuestra vida. Pero confiamos en ese Dios, así como lo hizo David. Tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro anhelo, nuestro refugio. Y en ti esperamos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.